Buenas a todos, nos encontramos nuevamente en otro episodio de Papeles de un Lector. Hace rato que no nos veíamos, particularmente a fines del año pasado publiqué un solo video y durante todo enero este va a ser el primer y único video que publique en enero, así que me tomé las vacaciones con un poco de calma. Estuve aprovechando para leer cosas, para preparar cosas que quiero hacer en el año, etcétera. Entonces tomé un tiempito ahí como para no meter tantos videos seguidos. Hubo un momento del año que estaba metiendo 4 videos en un mes. eh, Así que ahora paramos un poco la pelota. Como ya saben, la idea para hoy es hablar un poquito de Frankenstein. No voy a hacer un análisis tan extensivo de Frankenstein. Básicamente voy a tirar algunas puntas de análisis, que es lo que yo suelo hacer en el canal. Y antes que nada, quiero mostrarles mi ejemplar de Frankenstein. Es un ejemplar bastante viejito, que yo lo compré cuando era adolescente. Y esta es una editorial muy barata argentina. eh, Ediciones Libertador, no sé si sigue existiendo o no, pero yo lo compré en el año 2004. eh, y en ese momento eran las ediciones más económicas que había en el mercado. Ignoro si la traducción es buena o mala. Después tuve que volver a trabajar con otra versión y la encontré bastante similar. Ya cursando el profesorado la encontré bastante similar a esta. No encontré grandes diferencias. Quizás alguna persona que sepa mucho puntualmente sobre la novela o que haya hecho de la novela su libro favorito pueda decirme si esta edición es buena o mala. Particularmente me interesó en su momento la historia y cuando lo volví a leer, analicé la historia básicamente. La historia tiene una producción bastante conocida, ¿sí? Fue escrita en un invierno, el invierno de 1816, a orillas del lago Lehmann, en Suiza. Eh, Fue tradicionalmente considerada como la gran novela gótica de su tiempo, la gran novela de horror gótico de su tiempo. Hoy esa noción es un poco más discutible, ya veremos por qué, pero en su momento se la catalogó exclusivamente de esa manera. Fue publicada en 1818, 2 años después, pero la idea original, como ya dije, es del año 1816. Ese año, o ese invierno concretamente, eh, Percy Shelley y su esposa Mary Shelley fueron a pasar unos días a una casa de campo justo frente al lago que tenía el poeta Lord Byron allí. Junto a ellos se hospedó también un médico, Polidori, que es el médico de Lord Byron. Una noche, la escena es célebre, digamos, no me voy a detener demasiado en esto, pero una noche estaban aburridos frente al fuego y decidieron componer una serie de historias de terror para tratar de amenizar la velada. Afuera nevaba, hacía una tormenta de los mil diablos y ellos estaban ahí adentro a la luz de las velas con la iluminación del hogar a leña. Entonces cada uno tuvo un tiempo para componer una historia y la historia que compuso Mary Shelley fue el argumento central de Frankenstein. El otro que cumplió y también elaboró contenido esa noche fue Polidori, el cual escribió un relato llamado El vampiro, que se considera precisamente uno de los primeros relatos modernos de vampiros. Se llama así, El vampiro, a secas. Si lo quieren buscar, búsquenlo, es buenísimo. Toda la temática de vampiros hoy está muy de moda. Ya sabemos por qué película que está dando vueltas por ahí. Pero bueno, mi intención, digamos, es rescatar que de esa escena surgió lo que sería la novela. Después, lógicamente, hubo una escritura, una reescritura, correcciones, hasta
su publicación final. Pero Mary Shelley fue alentada en su idea tanto por su esposo, por Percy Shelley, el poeta Percy Shelley, y por el poeta Lord Byron, los cuales la animaron en su momento a continuar y a darle forma a la novela. Al menos esto es lo que cuenta la tradición original, digamos. En fin, y la novela, y esto es de lo que yo quiero hablar en este video, explora distintos tipos de relaciones que tienen como eje siempre la posibilidad de la creación. ¿Hay otras relaciones posibles dentro de la novela? Sí, obviamente. A ver, cada lector puede trazar su propio eje de relaciones articulado alrededor de un tema determinado, ¿sí? Porque cada lector es diferente y cada lector tiene una visión diferente de una obra, ¿sí? No todos leemos una obra de la misma manera, pero yo quería marcar tres relaciones que son las tres relaciones que a mí más me interesaron. Esto es algo personal, es un análisis personal que tuve que realizar en su momento cuando estaba estudiando teoría literaria. Eh, Probablemente haya teóricos que han analizado la novela y hayan llegado a conclusiones muy parecidas a las mías. La verdad que desconozco. Yo, yo solo me basé para realizar esto de lo que es la novela y mis lecturas previas, básicamente. Para mí hay tres grandes series de relaciones. La primera es la relación del hombre con Dios o con lo divino. Las explicaré al final. La segunda es la relación del hombre con la ciencia, ¿sí? Que eso sería la hipótesis de la ciencia ficción, eh, que es la que defienden algunos escritores como Brian Aldiss y el escritor argentino, pionero de la ciencia ficción en la Argentina, Pablo Capana. Y después tenemos la relación hombre-bestia-naturaleza, que es otra beta bastante interesante que para mí explora la novela. Ahora, lo primero que tenemos que observar en la novela es el subtítulo, porque Frankenstein es Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Qué quiere decir el moderno Prometeo? Bueno, alude al mito clásico de Prometeo. Prometeo es el dios que robó el fuego sagrado y lo trajo a los mortales, ¿sí? Y por eso los dioses lo castigaron, Zeus lo castigó a que un ave rapaz le coma el hígado todas las jornadas y durante la noche regenere para volver a ser torturado durante el día siguiente. Ahora bien, ese subtítulo que alude a Prometeo también tiene otra implicación, que es una primera lectura en clave de este eje o esta serie de relación entre la relación entre hombre y Dios y lo divino. ¿Por qué? Porque lo que ahí vemos es que hay un individuo, Prometeo, que roba la llama de los dioses para traérsela a los hombres. La llama de los dioses, metáfora va, metáfora viene, puede llegar a entenderse como el fuego de la vida, la chispa de la vida. Entonces el moderno Prometeo toma otra relevancia. ¿Por qué? Porque Frankenstein no es la criatura, es el doctor. Es el apellido del doctor, Víctor Frankenstein. La criatura no tiene nombre, a pesar de que la gran mayoría de las personas piensen o relacionen a Frankenstein con el monstruo. Le dicen Frankenstein. Y en realidad Frankenstein es el doctor. Por otra parte, lo primero que nosotros, lo segundo digo, que nosotros podemos marcar en esa relación del hombre con Dios o del hombre con lo divino, es esta cuestión de que se ha perdido lo sagrado, ¿sí? Se ha caído al mundo. Es algo muy interesante porque está en la línea argumental de toda la novela. Si nosotros nos fijamos cuáles son las principales influencias, voy a hablar de eso en un ratito, vamos a observar que la matriz, digamos, de la que está compuesta la obra, tiene problematizado el eje de la pérdida del reino, ¿sí?
Hay una criatura que ha perdido el favor de los dioses y ha caído en la desgracia y ahora le toca sufrir, ¿sí? Entonces, esa es la relación del hombre con Dios o con lo divino que existe eh, dentro de Frankenstein. Además hay una cuestión más que es bastante interesante, que es la relación entre Frankenstein, que es el creador de la criatura, y su criatura. Porque la criatura se piensa a sí misma como una especie de Satán. Y esto lo voy a leer textual de la novela, ¿sí? Dice, yo no estaba atado a ningún vínculo, el que habla es la criatura, yo no estaba atado a ningún vínculo con otros seres como le sucedía a Adán. En todo lo demás no era igual su estado al mío. Yo era infeliz, indefenso y solitario. Muchas veces pensé que era Satán el más apropiado a mi condición. No está hablando de cualquier persona, o no está hablando de cualquier individuo, está haciendo una comparación por oposición, en donde él es infeliz porque ha perdido la gracia divina, se ha vuelto lo opuesto, ¿sí?, a la creación de Dios. Bueno, por otro lado, la relación del hombre con la ciencia la tenemos explicitada a través de eh, los discursos que circulan a través de la novela, ¿sí? Esto es bastante interesante porque Víctor es un doctor que estudia en Ginebra, Suiza, y en Ingolstadt, perdón, lo pronuncio como me sale. Em, y él estudia las teorías científicas de su tiempo y con su inteligencia prodigiosa hace una síntesis de las mismas. En el capítulo 3 se menciona que el doctor Frankenstein estudió filosofía natural. Eso no es cualquier cosa. Esa clase de filosofía, nos dice el filósofo francés Jean-Luc Nancy, es una clase de filosofía o una rama de la filosofía, ¿sí?, ya caída en desuso. Se trata de una filosofía que antecede a la ciencia y que busca una explicación filosófica a los fenómenos que nos rodean. Ustedes dirán, ¿qué fenómenos nos rodean? Y bueno, la luz, los colores, el reino animal, el reino vegetal, las piedras, etcétera. Esto era popular en Alemania, esto es datazo, ¿eh? Esto era popular en Alemania en las épocas de Kant a Hegel, ¿sí? La filosofía natural se estudiaba en las épocas de Kant a Hegel. Hay tratados de Goethe sobre óptica, hay tratados de Kant sobre las costumbres de las personas, hay tratados de Hegel sobre la religión de las personas, o sea, y hay tratados de sobre el alma, sobre las piedras, sobre... Entonces hay una especie de idea de que la filosofía natural es el estudio de la naturaleza que refleja la sociedad del hombre. ¿Por qué? Porque hay un momento de concordancia o un momento en donde hubo una unión y esa filosofía natural lo que da cuenta es de esa unión de el hombre en su momento con la naturaleza. Ahora bien, la relación que nosotros encontramos, digamos, entre hombre y ciencia, ¿m?, es la relación de un creador, es una relación de conflicto. El doctor, como han leído algunos marxistas, es un burgués convocando a las fuerzas del progreso, que va finalmente a destruirlo. Él convoca fuerzas que no puede dominar. La cita, ¿sí?, de los burgueses es de un filósofo argentino llamado José Pablo Feynman. Es posible que Feynman lo haya tomado de otro lado, no lo sé, pero yo lo leí en José Pablo Feynman, así que bueno, tengo que decir de dónde lo saqué. Eh, entonces, tenemos la imagen de un doctor que desata fuerzas que no puede dominar y que no termina de comprender, y lo hace en nombre del discurso científico de su época. Porque el discurso científico de su época era, eh, probamos y si sale bien, y si no, bueno, es una víctima en nombre del progreso. Una víctima necesaria, digamos.
En fin, entonces está esa relación de conflicto que existe entre el hombre y la ciencia. Particularmente en esta época, pues estamos hablando de, si bien la novela es de inicios del 1800, estamos hablando de que en el año 1700 se produce una revolución industrial y es la gran revolución de la técnica. Es decir, se producen una serie de descubrimientos científicos que van a modificar la forma en la que nosotros nos reproducimos socialmente en el mundo. Entonces, esa hipótesis encaja muy bien con la idea de que Frankenstein es la primera novela o una de las primeras novelas de ciencia ficción, en el sentido de que tenemos algunos elementos básicos que son típicos de la ciencia ficción. Tenemos el científico, tenemos los discursos científicos, tenemos la construcción de una criatura per se de manera artificial, digamos, y tenemos al doctor dándole vida. Entonces, tenemos experimentación pura. Nos encontramos en, digamos, los márgenes de una proto-ciencia ficción, si le queremos decir así. Y por otro lado tenemos esta relación hombre-bestia-naturaleza. ¿Sí? El monstruo también puede ser leído en clave ecológica. ¿Por qué? Porque come lo que recoge de la naturaleza, como cualquier otra bestia, y se mantiene al menos en su alimentación como los cazadores recolectores de los primeros tiempos. ¿Sí? Lo interesante de la criatura es que, y lo vemos en la novela, él no depreda. ¿Sí? No tiene una relación de apropiación y depredación como la tiene el hombre. Él es agradecido de aquello que obtiene del mundo y aquello que consume le parece maravilloso porque le permite restituir sus fuerzas. Entonces tiene otra relación con el alimento y tiene otra relación con el mundo natural y tiene otra relación con el daño que se le causa a ese mundo natural. En un sentido, la conciencia moral de la criatura es mucho más alta que la de los seres humanos. Y eso es muy interesante porque creo que es un eje que nadie exploró. O por lo menos si ustedes conocen a alguien que haya explorado ese tipo de situación, háganmelo saber porque verdaderamente me encantaría conocerlo. Esto es algo que está presente en varios capítulos del libro eh, y es muy interesante ver cómo la criatura, pudiendo, no sé, comerse una vaca, un cabrito o lo que sea, para no dañarlos, elige, no sé, comer hierbas, tubérculos, frutas, granos. Eh, Hay toda una profesión de principios incluso en esa situación. En fin, después hay otras exploraciones secundarias, se puede explorar el tema de la soledad y la corrupción del cuerpo y el alma, se puede explorar la relación de tensión entre conocimiento y sociedad, porque circulan los discursos científicos de la época a través de la novela. Y lo que me interesa ahora es la relación metatextual que mantiene esta novela con otras dos grandes obras de su tiempo. Estas serían las influencias para la construcción del relato que utilizó la autora. Shelley hace referencia a varios libros en Frankenstein, ¿eh? Hay muchos más libros que estos dos acá adentro. Y de hecho los menciona porque forman parte de la educación de la criatura. Y estos dos particularmente tienen varias entradas en el libro, varias citas en el libro. La criatura los cita más de una vez en el libro. Entonces me pareció interesante ver por qué. Bueno, me pareció interesante. A los 14 años me parecía interesante ver por qué. Después leí las obras y entendí por qué. En el caso de las obras en cuestión son Las penas del joven Werther, de Goethe, de 1774, y El paraíso perdido, de John Milton, ¿sí? En 1667. ¿De qué tratan? Básicamente no les voy a spoilear nada, les voy a decir así en dos líneas, digamos. El paraíso perdido es un poema de un poeta inglés, Verbigracia, John Milton, el cual compuso esta obra que tiene como protagonista particularmente a Satanás, a Lucifer, al ángel caído, que es expulsado del paraíso y cae en la tierra
y es desterrado de los cielos y le toca padecer, básicamente. Y en el caso de Las penas del joven Werther, Werther es un jovencito alemán que se enamora, sufre un amor no correspondido y la novela fue revolucionaria para la época porque el joven Werther escribe en sus cartas su pasión amorosa cada vez más turbia, cada vez más dolorida, cada vez más ardiente y toma una resolución trágica. Se suicida. Lo cual para la época es, hoy es, si hoy es un tema controversial el suicidio, digamos, para la época era terrible. Y la novela de Goethe desató toda una serie de histerias de la época, porque de repente se lo acusó al autor de un montón de cosas, le buscaron 18.000 ¿cómo se dice? Sentidos ocultos a la novela y lo crucificaron una y otra vez a través de los medios de la época y sin embargo tuvo un éxito tremendo. De hecho, Werther de Goethe se dice que fue la novela que parió el romanticismo alemán. O sea, imagínense lo importante que fue para toda una generación de escritores posteriores esta novela atormentada de un jovencito que termina con la peor resolución posible, digamos. Eh, ¿Qué pasa? La criatura tiene cosas de los dos. Por un lado, ya le leí la cita, en donde la criatura habla de que se siente o se piensa como una especie de Satán, y cuando piensa en ese Satán habla del Satán del paraíso perdido. Y por el otro lado la criatura va por el mundo penando y no puede conectar con nadie, no puede conectar con la realidad, no puede encontrar amor y sufre, porque su pena lo aísla de los demás. Y eso tiene mucho que ver con el joven Werther. Y así, digamos, podemos ir armando una serie de análisis sobre la novela. Pero antes les dejo también un datazo. Que probablemente si investigan un poco también lo consiguen por ahí. Pero se dice que la novela tuvo inspiración extra en la vida de un tal Andrew Coase o Coase. Andrew fue un científico aficionado que dedicó... A ver, hagamos un paréntesis. Científico aficionado puede ser que realmente era un científico aficionado, pero hay gente que lo considera un charlatán de la época, porque no probó nada de ninguna de sus teorías. No sabemos tampoco si son de él o si las robó de otro lugar, y de hecho podríamos, haciendo una investigación, suponer que no era el único que creía esto en la época, pero vamos a concederle un puntito. Bueno, el tal Andrew era un científico aficionado que dedicó su vida a demostrar que el cuerpo funcionaba a través de impulsos eléctricos. Esto es algo que básicamente hoy sabemos que es cierto, porque de hecho el cuerpo, las células dentro de nuestro cuerpo se mueven a través de energía, ¿sí? Entonces existen los impulsos eléctricos, tenemos las neuronas, todos lo saben, la sinapsis, etcétera. Entonces tan alejado de la realidad no estaba, pero era una idea común que circulaba sobre la época. Y para Cos, sabiendo cómo funcionaba este circuito, pues lo pensaba como un circuito eléctrico, sabiendo cómo funcionaba este circuito eléctrico dentro de un ser vivo, se podía acceder al secreto de la vida después de la muerte. Porque si una persona moría y yo le suministraba la electricidad de manera artificial y la hacía circular a través de los distintos puntos del cuerpo, que básicamente hacían que una persona camine, se mueva, habla y etcétera, eh, yo iba a poder revivir a alguien. Así que bueno, Andrew Coase tuvo esta idea, muy probablemente Mary Shelley lo escuchó porque Coase estuvo dando una serie de giras por Inglaterra y Francia tratando de conseguir financiación para sus experimentos con resultados bastante extraños. Entonces era una noticia que circulaba en la época y estaba enterada de esto, así que probablemente de ahí haya salido un poco la figura del doctor Víctor Frankenstein.
Y con esto redondeamos unos 25 minutos aproximadamente de video. Si llegaste hasta acá, te pido por favor que dejes tu me gusta. Si querés compartir el video, compartilo. Este canal no te pide nada, solamente que lo escuches. Y les dejo una vista de la foto del fondo, ¿sí? En donde vemos la casa de campo a orillas del lago Lehmann, donde pasaron un hermoso invierno los cuatro. En fin, hasta acá llegó Frankenstein de Mary Shelley. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chao.